RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR a Luis Alberto Sánchez Cáceres, director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos Huayna Cuna, Perú. Qué gusto saludarlo, Luis Alberto. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, José, y buenos días a todos los amigos de RCR. Bien, una investigación que han realizado ustedes, Huayna Cuna, Perú, revela que en medio de esta pandemia, desde Bolivia y a través de lo que hoy se usa mucho, la plataforma Zoom, ¿no? A través de plataforma virtual, Sendero Luminoso está organizando una campaña de propaganda permanente, ¿no?, en favor de esta organización terrorista, ¿no? Además, Huayna Cuna, de manera pormenorizada, está dando cuenta que en las plataformas virtuales han sido invitados conocidos dirigentes muy cercanos a Abimael Guzmán, ¿no?, dirigentes del Movadef, ¿no?, que es el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, también integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATEC, así como colectivos extranjeros. Por favor, coméntanos cómo surge esta investigación y cómo es que se logra, ¿no?, hacer este tipo de plataformas virtuales para esta propagandización política, ¿no? Bueno, sí, estamos frente a una operación política de Sendero Luminoso, frente a una operación de propaganda terrorista en redes sociales, y esta investigación nace, digamos, a raíz de información que nos llega desde Bolivia, sobre lo que estaba sucediendo, ¿no?, que desde la Universidad Mayor de San Andrés ya había indicios de que Sendero Luminoso tenía cierta presencia en ese lugar a través del profesor Alex Chamán. Alex Chamán es un profesor universitario de origen peruano que llegó pues a ese país en calidad de refugiado político. ¿Ya? Ahora, esa calidad de refugiado político que él solicitó al gobierno boliviano y que le dio, no se explica en base a qué o en base a qué persecución. Pero esta persona llegó a ese país y actualmente pues enseña en algunas universidades de Bolivia, y bueno, pues es el que ha organizado estos eventos. Ahora, la presencia de Alex Chamán no es nueva tampoco, digamos, en estas lides. Él ya en el año 2012 fue portada de un diario peruano, en el cual pues aparece su rostro, aparece posando con un ejemplar del libro de puño y letra de Abimael Guzmán Reynoso. O sea, se entiende que su filiación ideológica es a favor de Sendero Luminoso. Ahora, en cuanto a los eventos que han llevado, son una serie de eventos en los cuales pues el Movadef Bolivia digamos que hace una especie de camuflaje jurídico y camuflaje político de los eventos. Es decir, primero presenta unos en los cuales efectivamente es una defensa tácita de lo que es Sendero Luminoso, pero en otros trata sobre otros temas internacionales, entre comillas, en los cuales pues hace pues hincapié en lo que es la política internacional, obviamente pues siempre pues atacando a los Estados Unidos y digamos pues favoreciendo algunos intereses ideológicos de Sendero. Entonces, en estos eventos hemos visto, por ejemplo, el día 14 de junio a las 7 de la noche, que fue transmitido en vivo, un homenaje al nacimiento de José Carlos Mariátegui, pero un homenaje en el cual estuvo invitado nada menos que Alfredo Crespo. Ya sabemos que Alfredo Crespo fue qué cosa va a ser un evento y sobre qué hablar. El secretario general del Movadef, Alfredo Crespo, entre otras cosas, pidió pues la libertad de Abimael Guzmán Reynoso, digamos, atacó al Estado peruano, defendió el pensamiento de Gonzalo y comparó a José Carlos Mariátegui con Abimael Guzmán. Pero no solo eso, sino además refirió que ideológicamente pues Sendero Luminoso tiene relación con Mariátegui y que se basaría en las ideas de Mariátegui para llevar a cabo su movimiento terrorista. Al menos esa fue la versión que dio Alfredo Crespo. También digamos que se quejó
sobre los dos militantes de su organización que fueron detenidos hace poco por la DINCOTE, por hacer propaganda terrorista en medio de las nuevas elecciones que se dieron al Congreso. Y también pues obviamente reafirmó su ideología y creencia en el pensamiento Gonzalo y en la libertad pues de Osman Morote y Aymar Guzmán Reynoso. Otro evento fue el 24 de junio, también se dio otro evento que se tituló Neoliberalismo, criminalización de la protesta y genocidio contra los presos políticos del Perú. Ahora, quiero recordar aquí que no existen presos políticos en el Perú de ninguna forma. Esa es una terminología que hacen los senderistas y que lo exponen pues en medios internacionales, lo exponen ante la CIH cada vez que pueden presentarse en sus sesiones descentralizadas. La última fue en Ecuador y la anterior fue en Bolivia. En Bolivia nosotros hicimos una denuncia por ese tema que salió en medios internacionales también y aquí en todos los medios nacionales, en los cuales pues otra vez el Movadef estaba pues acusando al Estado peruano y denunciando al Estado peruano por lo increíble que parezca. En el evento del 24 de junio se presentó Rolando Camacho Rojas, que es vicepresidente del organismo de fachada y Asociación Civil de Excarcelados Políticos del Perú, ASEC. Este grupo es el otro brazo político de Sendero Luminoso y en nuestra opinión vendría a ser pues lo que vendría a ser parte del nuevo comité central de Sendero. Es decir, me refiero que parte de estos integrantes son parte del nuevo comité central de Sendero Luminoso. En este evento también estuvo pues Walter Humala, que hace poco que fue condecorado erróneamente por el Congreso y que posteriormente se retiró su condecoración. El problema de esta persona, del señor Walter Humala, es que él niega que ser miembro de Sendero Luminoso, de Movadef y de todo eso, pero el problema es que él siempre está en eventos pues en los cuales está involucrado el Movadef, como este evento por ejemplo. Y en este evento el señor el neosenderista Rolando Camacho también reclamó por la libertad de los terroristas, también acusó otra vez al Estado peruano, es decir, pues toda una propaganda política a favor de Sendero Luminoso en redes sociales. Estos eventos del Zoom son transmitidos aproximadamente entre 8 y 10 países a través de las redes sociales. Ahora, Luis Alberto, estaba yo revisando con mucha atención y la información que tú detallas muestra varias sesiones virtuales, ¿no? Participación e interacción, ¿no? Una de ellas, donde también me ha llamado la atención, es la participación de lo que se conoce como la FENATET, ¿no? Que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, ¿no? Donde tú también en tu investigación revelas que hay la participación de dos dirigentes vinculados a FENATET, ¿no? El caso de Pedro Castillo y el caso de un profesor Tello, ¿no? Bueno, sí, esa sesión virtual se realizó el 12 de julio. ¿Ya? Y es donde estuvieron dos miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, FENATEC. Estuvieron Pedro Castillo y el señor Edgar Tello. El problema, como te digo, del señor Castillo es que está acusado por la DIRCOTE, también Edgar Tello está acusado por la DIRCOTE de ser... Ambos están acusados por DIRCOTE, exacto. Por cercanía con el senderismo. Exacto, por estar vinculados al Sendero Luminoso. Eso es lo que dice al menos la acusación de la DIRCOTE, pero el problema es que el señor Pedro Castillo es que no son los únicos lo que lo acusan. Nosotros hemos tenido acceso a información hace algunos meses de que hay una otra facción de Sendero Luminoso dentro del magisterio, que es el Movimiento Popular Perú. ¿Ya? El Movimiento Popular Perú tendría un brazo en el magisterio que se autodenomina Base Sutec Lima. Base Sutec Lima, que también hace propaganda en redes sociales y que algunas veces ha podido realizar propaganda física y impresa y repartido, por ejemplo, en espacios como la Plaza San Martín, acusa pues al señor también Pedro Castillo de ser integrante del Movadef. Eso es lo que más nos llama la atención. Entonces el problema de Pedro Castillo es que es un problema de él pues un poco
complicado. Nosotros también denunciamos que el Comité Nacional de Bases Regionales, el cual en alguna ocasión dirigió Pedro Castillo en el año 2017, había sido dirigido originalmente por el señor Lucio Cayo Cayata. Ese es en el sur del país, ¿no? En el sur del país. Exacto, y que Lucio Cayo Cayata era pues miembro del Movadef. Este miembro del Movadef organizó el Comité Nacional de Bases Regionales, que fue el que convocó a la huelga del año 2017, y hubo un cambio de dirigencia. Hubo un cambio de dirigencia, pero solamente del dirigente principal, del presidente de ese comité, que era Luis Cayo Cayata, en ingresa Pedro Castillo. Ingresa Pedro Castillo, pero pues casi toda la plana dirigencial seguía siendo la misma. Entonces eso es lo que también nosotros nos ha llamado mucho la atención, y como decimos en el comunicado, si Vilcote hubiera tomado la información que tenía Huayna Cuna Perú, la investigación de Huayna Cuna Perú, pues ahorita todos los dirigentes de esa coordinadora pues estuvieran presos. Lamentablemente pues Vilcote siguió su propia investigación, y bueno, pues sabemos que los señores están libres. Entonces lo de Pedro Castillo fue para hablar sobre la gloriosa huelga indefinida nacional indefinida de 2017, que así fue el título de esta conferencia virtual que dio. Si bien es cierto, no señor Castillo en ningún momento refirió pues alguna admiración por Sendero Luminoso dentro del evento, lo mismo de Arterio, pero lo que sí revelaron, por ejemplo, fueron que hay un grupo que es Pucallacta, que es otro grupo en el Cusco, que está también relacionado al Sendero Luminoso. También revelaron además el objetivo político de la huelga. Eso lo hizo Edgar Tello, ¿no? Edgar Tello dijo que el objetivo político de la huelga pues era un cambio en la Constitución. Dijo, por ejemplo, lo que refirió textualmente, o mejor dicho, verbalmente, fue como el magisterio del Perú salimos a luchar contra el modelo económico neoliberal. Eso es una reivindicación política más que sindical, y por una nueva constitución que cambie el modelo neoliberal. Ese pues son objetivos políticos, esos no son objetivos sindicales, ¿no? O mejor dicho, o que puedan favorecer a la educación peruana. Obviamente es un objetivo de tipo marxista y leninista, es decir, o sea, relacionado con ideas comunistas, o sea, un objetivo totalmente político, y con eso se revela además la intención política de la huelga. No fue una huelga para beneficiar a los profesores o la educación peruana, fue una huelga para reivindicar objetivos políticos ideológicos. Y el problema es que al estar señor Pedro Castillo rodeado por una plana en la cual había muchos simpatizantes de Sendero Luminoso, se hacen más que evidentes las sospechas sobre él. Ese es el gran problema de Pedro. Ahora, ellos tienen participación permanente, tú nos has explicado Movadef, el caso de FENATEC y otras instituciones, porque también en tu investigación tú das cuenta que participan instituciones extranjeras, ¿no? O sea, hay una conectividad permanente. Sí, las asociaciones extranjeras que han participado, al menos a lo que nosotros hemos podido tener acceso de que han estado allí, ha sido la Asociación Gremial de Abogados de Argentina, que es una asociación de un brazo jurídico que utilizan mucho colectivos y movimientos comunistas en ese país para defenderse de ciertas acusaciones que les hace el Estado. Y también pues ha estado un micropartido chileno, que es el Partido Revolucionario Marxista-Leninista. Estos dos movimientos son parte de una coordinadora internacional de Sendero Luminoso, una coordinadora que se autonombra como Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, de los presos políticos de América Latina y el mundo, ya que ese es el nombre infausto que le han dado a esta coordinadora. Y esta coordinadora pues tiene agrupados aproximadamente a unos 50 colectivos de varios países de América Latina. Es decir, no estamos hablando de un grupo pequeño, ¿no? Tienen presencia en Argentina, tienen presencia en Chile, tienen presencia en México, tienen lazos con el MODEC de Colombia, que MODEC de Colombia tiene mucha relación con la FARC de Colombia, porque defiende pues a estos terroristas. Entonces lo que estamos viendo pues que la coordinadora internacional de Sendero va creciendo, y lo que estamos viendo pues que este movimiento del Movadef pues tiene mucho más brazos políticos, mucho más nexos, muchas más relaciones de las cuales se
se han podido denunciar. También en esos eventos ha estado un general del ejército en retiro, por increíble que parezca, que es el general Wilson Barrantes, el cual pues en vez pues de fustigar todo lo que hizo Sendero Luminoso, de encarar a Alfredo Crespo, de sostener un debate pormenorizado y acusatorio ante la historia contra el Movadef, por el contrario se pone a dar la razón a Alfredo Crespo, lo cual a mí me sorprendió bastante, pues, y que obviamente se entendía que esa persona estaba de acuerdo pues con la libertad de Abinel Guzmán, Omar Morote o Elena Iparraguirre, y llamando bastante la atención, y yo pienso pues que las autoridades castrenses deberían tomar cartas en el asunto, porque eso no se puede permitir en una institución como el ejército peruano. Pero en suma, todo esto que hace Sendero Luminoso lo hace en medio de la pandemia, y por increíble que parezca esta historia, es el neosenderismo en redes sociales a través de la plataforma Zoom en medio de la crisis del coronavirus. Es decir, siguen adoctrinando, porque el objetivo de ellos es ese: adoctrinar, concientizar, ganar más adeptos, captar nuevos integrantes. Y esto es parte de una guerra de propaganda política, que es parte también del plan Amanecer de Sendero Luminoso. Entonces todo esto constituye pues digamos el accionar de Sendero en medio de la pandemia, y que no se ha detenido para nada. Digamos, si no antes hacían digamos eventos en presencia física, pero ahora en medio de la pandemia, como no pueden hacerlo de forma física, ahora pues los están haciendo pues de forma virtual. Y con instituciones afines, ¿no? O cercanas, ¿no? Tanto en el Perú como en otros países, ¿no? O sea, hay una conjunción ahí de conceptos que justamente son utilizados a través de esta vía virtual, ¿no? Exacto, pues porque si tú estás en contra del Sendero Luminoso, no tienes ninguna relación con el Movadef o Sendero, y tú escuchas pues a un señor como el señor Alfredo Crespo o Rolando Camacho de Hacer Perú, hablar pues a favor de Abinel Guzmán, hablar de presos políticos en el Perú, los cuales son inexistentes, lo primero que tú haces pues obviamente es discrepar y aclarar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, sobre el porqué de tu participación en esa clase de eventos. Pero ese es el problema, pues, que no lo han no se ha hecho pues en estos eventos por alguna clase de invitados, ¿no? Que en vez de aclarar a qué se debía su participación, por el contrario, pues le han dado la razón a los senderistas. Por ejemplo, el señor Alex Chamán, que ha fungido de entrevistador, en todo momento pues ha dicho que hay presos políticos en el Perú, que hay persecución política, y lo cual pues no es cierto, pues, porque cuando hay persecución política en un país, lo primero que se hace es meter en la cárcel pues a todas las personas que protesten en contra del régimen, y los tienes ahí, no hay ningún juicio pues de por medio, lo tienes indeterminadamente en las prisiones, y además se hace contra clase de vejámenes y acciones, cosa que no sucede en el Perú actualmente. Luis Alberto, para finalizar, en el caso de Alex Chamán, Portugal, de acuerdo a tu investigación, él también estuvo detenido y recluido, ¿no? En el penal Miguel Castro, ¿no? Por ser militante de Sendero Luminoso, ¿no? Sí, esa fue una acusación en el año entre 1993 a principios de la década del 90, que él estuvo detenido. Yeah. Bueno, pero la investigación pues quedó en ascuas, pues, quedó en nada, pero eso ya queda como un antecedente. Y si ese señor pues no tuviera ninguna relación con Sendero Luminoso, entonces ¿por qué pues huye del Perú, va a Bolivia, se hace refugiado político, posteriormente, ahora ya siendo profesor universitario en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés, empieza pues a realizar pues una serie de eventos, y lo peor, esta clase de eventos, toda esta operación política tiene el auspicio de una universidad, que es de la Universidad del Alto de Bolivia, que está viendo donde enseña el señor Alex Chamán, que es lo que más me llama la atención. Imagínate, hay todo un tinglado, pues, ¿no? Hay todo un tinglado, un armatoste ahí, ¿no? O sea que no solamente es eso, sino de que un evento en el cual se hace propaganda a favor de terroristas, a favor de asesinos, a favor de criminales, a favor de genocidas como Abinel Guzmán Reynoso, tiene el auspicio de una universidad en el extranjero, que es una universidad del Alto de Bolivia, donde enseña también el señor Alex Chamán. Dicho sea de paso,
Entonces, todas estas cosas deben llamar la atención de la Cancillería del Perú, deben llamar la atención de las autoridades de Bolivia, porque estamos hablando de infiltración senderista, y hay que recordar que el año pasado ya hubo una denuncia también, además de Huayna Perú, sobre la presentación del Sendero Luminoso en Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual acusaron al Estado peruano, se explayaron libremente, hicieron propaganda, estuvieron en medios de comunicación, denuncia que además que salió en varios medios de comunicación, pues 24 horas, salió pues en Diario Gestión, en RPP, El Comercio, Perú 21, también acá estuvimos acá en RCR también hablando sobre el tema, y que llevó a que el Estado peruano haga una denuncia pública, una carta pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protestando por estos hechos. Y que además el tema además también fue tratado en medios internacionales como EFE, por ejemplo, que dio cobertura al tema. Entonces estamos hablando pues de que en Bolivia hay una presencia de sendero importante, y que esta persona, Alex Chamán, sería pues el principal operador político de esta organización terrorista. Y a mí me sorprende mucho porque la Cancillería no ha respondido sobre esto. Me sorprende porque Ircote no ha elevado una carta a través del Ministerio del Interior pidiendo pues que esta persona sea procesada dentro del Perú. Y me sorprende también que el gobierno pues un poco su inercia, aunque es un poco comprensible, porque pues en medio de la pandemia pues el gobierno pues tiene otras digamos necesidades y tiene que estar concentrado en otras acciones. Muy bien. Y por eso los federalistas han aprovechado todo esto. Luis Alberto Sánchez, yo te agradezco infinitamente esta comunicación, y con seguridad vamos a seguir analizando las investigaciones que tú permanentemente realizas, y sobre todo esta revelación, ¿no?, que tiene que ser tomada en cuenta por razones de seguridad, ¿no?, y además, ¿no?, porque hay elementos suficientes como para hacer una investigación sobre este tema. Te agradezco como siempre la gentileza que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, Luis Alberto, muy amable. Ok, muchas gracias por la entrevista. RCR, la red que comunica y une al Perú.